Bueno, bienvenidos a la quinta lección de este estado de alarma que se ha prolongado otros 15 días y nos hallamos ante una triple presentación que resume esos tres temas que veis ahí. El 11, dedicado al empirismo, sobre todo a Hume, porque es muy influyente luego en la filosofía de Kant. Luego el 13, que es el tema dedicado a Kant y el idealismo trascendental, y el 14, que es el tema dedicado a Marx. Aquí no nos encontramos, como en otras ocasiones, ante un tema que da un salto de siglos en la historia del pensamiento. Realmente el salto lo damos porque Kant es de finales del siglo XVIII y como sabemos, Descartes más bien desarrolla toda su obra en la primera mitad del siglo XVII. Lo que ocurre entre la muerte de Descartes y la filosofía de Kant es un proceso de progresiva implantación del racionalismo, éxito completo. Las ciencias, sobre todo las de la naturaleza y sobre todo las ciencias técnicas, se desarrollan espectacularmente. Hay una anécdota curiosa, por ejemplo, el siglo XVII, cuando se impone el paradigma ese mecanicista de Descartes, es también el siglo de los primeros autómatas. No solo se inventan estupendos relojes, ya parecidos a los que hemos usado hasta hace 4 días, hasta que aparecieron los de cuarzo, es decir, mecánicos. No solo es el siglo de los relojes, sino también es el siglo, el XVII, en el que se intenta reconstruir los movimientos de los animales y de los humanos mediante artificios mecánicos. Se llegan a construir autómatas realmente muy brillantes. O sea, un autómata que toca solo el piano, por ejemplo, o que baila. El siglo XVIII, en cambio, es un siglo de desarrollo, a su vez, del espíritu racionalista, pero matizado. Es el siglo de la Ilustración. La Ilustración tiene mucho que ver con el racionalismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque entran muchas otras consideraciones en la historia del pensamiento que poco tenían que ver con el racionalismo originario. Por ejemplo, la determinación histórica de los pueblos, la idea de progreso, como un progreso, como una idea de mejoramiento constante de las sociedades hacia un objetivo de promoción del conocimiento y de hacer la vida más fácil mediante la técnica. Es también el siglo en el que se consolida la teoría política moderna. Ahora veremos en las siguientes diapositivas, que son esquemas, que hay un personaje del mundo empirista británico, que es Locke, que es el gran teórico de la democracia contemporánea, de eso que llamamos democracia representativa, que no es el único modelo de democracia, ¿verdad? La mayor parte de los países democráticos siguen el modelo que teoriza a Locke de una manera muy brillante, sobre todo por lo que toca a la función del Parlamento y al carácter representativo de los políticos. Es verdad que incluso hay en Europa alguna excepción a esa tradición, matizadamente, por ejemplo el caso de Suiza, ¿no?, donde es muy frecuente que la acción política consista en el referéndum. Es decir, de hecho, Suiza es uno de esos países donde se somete a referéndum popular a las cosas más variopintas. Es un modelo. O el tan cacareado modelo asambleario, que no hay ningún país occidental que lo haya logrado poner en práctica más allá de alguna comunidad muy pequeña, ¿no? O también modelos de democracia que se apartan desde el primer momento de la teorización de Locke, pero que no acaban siendo operativos. En fin, hemos excluido el tema de ilustración. Es un tema que os recomiendo que lo miréis en el libro si queréis, porque es fascinante el proceso. Debemos eso que llamamos mundo moderno en gran medida al espíritu ilustrado, hoy en crisis, por desgracia, porque avanza constantemente formas innumerables de irracionalismo. Pero bueno, ya os digo que el tema
XI, dedicado a Hume, no solo está dedicado a Hume, claro, sino también a todo el movimiento empirista, que ya comienza en la época de Descartes. Recordaréis de la presentación anterior que decíamos que uno de los corresponsales de Descartes en Meditaciones Metafísicas era Hobbes. O sea que la historia del empirismo y la historia del racionalismo transcurren de una forma paralela, aunque no totalmente paralela. Hay constantes intercambios y préstamos de ideas entre una escuela y otra. Eso sí, lo que prima en la relación entre empirismo y racionalismo es la confrontación, más que el acuerdo o el consenso sobre algunos asuntos. Parten de principios epistemológicos y metafísicos absolutamente contrarios. Ahora lo veremos. En fin, vamos a comenzar por tanto con el tema dedicado a Hume. Lo primero en que vemos en la presentación son unos esquemas que no son míos. Esto los encontré en una página de recursos y me pareció bastante clarito y por eso los utilizo. Tenemos aquí una caracterización general del empirismo. En primer lugar, se destaca el carácter contrapuesto. Como siempre digo, la contraposición a veces es engañosa. Por ejemplo, Aristóteles parece contrapuesto a Platón, pero coincide en algunos puntos, por ejemplo en el papel de las ideas. Eso pasa entre racionalismo e empirismo. Es decir, es cierto que parten de una concepción del conocimiento absolutamente contraria, racionalismo y empirismo, pero también es cierto que en muchos puntos coinciden. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son las tesis más importantes del empirismo? El primero, totalmente diversa al racionalismo, es que el origen del conocimiento es la experiencia sensible. ¿Eso qué significa? Que todo lo que llamamos conocimiento, las ideas, eso que tenemos en la mente, tal como lo describe Descartes, la res cogitans, todo eso proviene de la experiencia sensible. No hay ideas innatas. Por tanto, no hay un conocimiento que se nos presente en la mente como absolutamente verdadero. Negación total de las ideas innatas. En segundo lugar, como el conocimiento, eso que llamamos conocimiento, comienza con la experiencia, también acaba en las experiencias. Es decir, aquello de lo que no tenemos experiencia no puede ser objeto de conocimiento. ¿Eso qué implicación tiene? Que lo que ya en el siglo XVII se va desarrollando ampliamente, que es la metafísica racionalista, basada en el yo cartesiano, en la res cogitans, en las ideas innatas, en la posibilidad de acceder racionalmente al conocimiento de Dios, etcétera, todo eso es puesto en cuestión y negado, o ambas cosas a la vez. A veces se pone en cuestión y a veces se niega y a veces ambas cosas. En tercer lugar, coinciden ambas escuelas en que conocer significa conocer mediante ideas. ¿Esto qué significa? Significa que el conocimiento sensible como tal está compuesto de estímulos, o sea, lo que llamaríamos hoy de información. ¿Con la información qué haces? Nada. Si tienes miles de datos de algo, no sabes qué hacer con ellos. Los tienes, bien, pero ¿qué haces con ellos? Es necesario darle forma. El ejemplo más típico es cuando tenemos una enorme cantidad de datos y lo trasladamos a ecuaciones y creamos una gráfica que indica algo. Indica una progresión, indica un descenso, indica, digamos, un proceso con altibajos. Esa forma es siempre ideal, aunque la base, los datos, sean sensibles. O sea, los sentidos no nos proporcionan conocimiento propiamente dicho. Es la base del conocimiento, pero no el conocimiento. El conocimiento es siempre una relación de ideas, una concatenación de ideas. En ese punto, como digo, ambos tipos de filósofos, racionalistas y empiristas, coinciden. ¿Qué propone el empirismo? Un concepto de razón muy opuesto al racionalismo. Hemos visto en la presentación de Descartes que cuando la razón procede según el método nunca se equivoca, es decir, siempre alcanza lo que busca, muy poco, es verdad, las ideas claras y distintas, la evidencia, pero cuando lo encuentra con sus propios medios, sin acudir para nada a la experiencia sensible. Eso en el empirismo es negado por completo. Todo
conocimiento comienza con la experiencia, depende de la experiencia, y una de las primeras tareas del filósofo siempre es someter a análisis, cuestionar, como diríamos hoy, someter a crítica las posibilidades de la razón de conocer en cada caso. ¿Por qué? Porque la razón se extralimita, es decir, la razón siempre suele ir mucho más allá de lo que la experiencia le autorizaría. Eso lo plantean los empiristas como una tarea, aunque no la llevan nunca a término de una manera satisfactoria, el explorar los límites de la razón, hasta el punto de que cuando estudiamos a Hume, que es el filósofo empirista que influye decisivamente en Kant, un filósofo ya de muy avanzado del siglo XVIII, o sea, muy lejos ya del mundo de Descartes, cuando estudiamos a Hume veremos que el intentar encontrar dentro de la experiencia un límite satisfactorio para la razón puede conducir, como es el caso de Hume, al escepticismo, a la afirmación de que realmente la experiencia no nos garantiza ningún tipo de conocimiento absolutamente cierto, sino solo probable, solo, como él va a decir en su filosofía, habitual. Es famosa su frase de que sabemos que el sol saldrá mañana porque estamos acostumbrados a ello. Los hábitos de la razón muchas veces se confunden con certezas absolutas. Ya lo veremos. La siguiente diapositiva establece pues una serie de cuestiones que algunas no vamos ni siquiera a comentar. Comentaremos las que más nos interesan. Vemos aquí cuando en esta parte del esquema el análisis del conocimiento, donde se hace una distinción entre la filosofía de Locke, el que mencionábamos antes como uno de los padres de la teoría política moderna, y la filosofía de Hume. Obsérvese primero la noción de ideas en uno y la noción de percepción en otro. ¿Qué son las ideas para Locke? Las ideas son los contenidos de la mente, en eso coincide con Descartes. Pero ¿cuántos tipos hay? ¿Cómo son? Recuérdese que en Descartes había 3 grandes grupos, innatas, adventicias y facticias, según la procedencia. Locke procede de un modo parecido, pero obsérvese que la primera clasificación está aquí: ideas de sensación, las que provienen inmediatamente de los sentidos, e ideas de reflexión, que son aquellas que provienen de la autoconciencia de los estados de la mente. Por ejemplo, la mayor parte, todas las ideas que provienen del mundo exterior son de sensación. Si no tuviéramos sentidos, no tendríamos noticia del mundo exterior. Pero, por ejemplo, las ideas que nos permiten saber si una afirmación es verdadera o falsa son de reflexión. Y también las ideas de otro tipo no nos proporcionan conocimiento, pero sí información sobre nosotros mismos, esas ideas que nos permiten reconocer nuestros estados de ánimo. Estoy triste, estoy aburrido, estoy contento o estoy enfadado. A su vez, las ideas son simples y complejas. Las simples son como atómicas, una idea concreta de algo concreto. Por ejemplo, rojo es una idea simple. Pero las ideas simples se articulan en complejas. ¿Y cuáles son las ideas complejas? Las ideas que diríamos, así para entendernos, que componen eso que llamamos cosas. Por ejemplo, una vaca está compuesta de innumerables ideas simples, olfativas, visuales, auditivas, y aparte de eso, pues reunidas forman un todo complejo, claro, que podríamos llamar sustancia. Una vaca es una sustancia en el sentido, recuérdese aquel que decía Aristóteles. Él decía que todo ente es ente, como primera condición del ente es que sea una sustancia. O sea, que sea lo que es a partir de los cambios. También son ideas complejas las relaciones. ¿Qué son las relaciones? Pues las relaciones consisten, como su propio nombre indica, en vincular una idea con otra. ¿Con qué está vinculada la idea de vaca? Pues está vinculada con la idea de cuerno, con la idea de pasto, con la idea de pradera, con la idea de mamífero. Esas relaciones, por supuesto, son siempre de la mente. Dejemos a Locke y concentrémonos en Hume
porque hay unas sutiles e importantes diferencias. En primer lugar, él llama a las ideas percepciones, marcando su carácter perceptivo, es decir, dependiente solo y exclusivamente de los sentidos, de la experiencia sensible. Y él distingue simplemente entre impresiones e ideas. Fijaos que la clasificación de Hume establece como dos órdenes de ideas. Uno es el orden puramente dependiente de los sentidos, las ideas de sensación, y otro es el orden de las ideas internas de la mente, las de reflexión. En Hume ya no existe eso, solo hay impresiones. ¿Qué son las impresiones? Como su propio nombre indica, como si la realidad imprimiera en nosotros algo. ¿A través de qué? De los sentidos. Entonces, ¿qué son las ideas? Hume dice algo realmente asombroso. Él dice que es una idea es una impresión débil. ¿Cómo que una impresión débil? Sí, como cuando dejamos una foto en papel al sol, o la colgamos de una pared donde haya mucha luz, y con el tiempo se va perdiendo el color y se va convirtiendo en un recuerdo de lo que fue al principio. Nos pasa también con la memoria. En muchos casos el recuerdo de algo se va borrando con el tiempo. Pues así ocurre con las ideas. ¿Qué son las ideas? Impresiones menos nítidas, menos vívidas que las impresiones originarias. Hay ideas que están tan lejos de la impresión que realmente no aportan ningún conocimiento, porque es como si se hubiera borrado la foto por completo. Luego, ¿cómo sabemos si una idea es válida o no? Pues una de las pruebas, uno de los criterios de verdad de Hume será el regresar a la impresión originaria, el reforzar esa idea con su impresión originaria. Como si dijéramos, yo sé que una foto corresponde a alguien, si ese alguien puedo ir a ver que en efecto sigue vivo o está ahí y se corresponde a la foto. Eso que llamamos conocimiento para Hume serán simples asociaciones entre ideas. Aquí se ve en esta siguiente diapositiva, en este siguiente esquema, cómo Hume, nos concentramos ya solo en Hume, a partir de esa comprensión irá criticando los esquemas básicos de esos que llamamos conocimiento objetivo. ¿Y cuáles son? Son esquemas lógicos, pero también metafísicos. O sea, por ejemplo, la relación de causa y efecto es una relación lógica. Si A antecede a B, decimos que B es el efecto de A, pero también tiene un valor metafísico en el sentido de que entendemos que es un esquema objetivo de la realidad física. Si no, pues sencillamente pensaremos que la causa es siempre un invento de la razón. Hume someterá esas ideas, esos esquemas esenciales que constituyen la base de nuestro conocimiento científico, filosófico también, del mundo, a someter a una crítica y concluirá, pronto lo veremos, que son absolutamente arbitrarios. Es decir, recordemos lo que decíamos hace un rato, es el hábito de conocer así las cosas y no una necesidad objetiva, lo que nos lleva pues a proyectar la relación de causa y efecto sobre la realidad, a afirmar que las sustancias son algo más allá de los cambios. Este tipo de cuestiones esenciales para hacer ciencia y naturaleza, pero que Hume entiende que se basan en nulos fundamentos metafísicos. O sea, en pocas palabras, el empirismo de Hume desembocará en un escepticismo radical. ¿Qué es el escepticismo radical? Una postura filosófica que se extiende a lo largo de los siglos, viene del origen griego del pensamiento, de hecho. Una postura filosófica, común a muchos filósofos, que niega total o parcialmente la validez de nuestro conocimiento. En el caso de Hume esa negación es total. Absolutamente no podemos conocer nada. Por tanto, todas nuestras ideas o todos nuestros deseos de poseer un criterio de verdad objetivo son sencillamente ilusiones. Pues ya llegamos al tema 11. Como habéis podido comprobar en la primera diapositiva, solo nos ocupamos de unos cuantos epígrafes. Y os vuelvo a recordar que Hume
es esencial para comprender luego la filosofía de Kant. Y aclaro por qué. Kant, ya lo veremos cuando lleguemos a su tema, Kant era un personaje verdaderamente curioso, en el sentido de que es un filósofo que, como anécdota, nunca se mueve de su lugar natal, Königsberg. Hoy Kaliningrad es una localidad de la Prusia Oriental que después de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída de la Unión Soviética sigue perteneciendo a Rusia. Hay una base militar. Pues allí nace Kant y realmente no se mueve de allí, pero recibía mucha información. En el siglo XVIII, él muere en 1804, ya el siglo XVIII es el siglo también de la prensa, de la circulación de conocimiento a través de innumerables publicaciones que con el desarrollo de la imprenta, espectacular en el XVIII, pues hace posible, como decía antes, este trasiego de conocimiento. Entonces Kant lee a Hume y abandona todo lo que estaba haciendo. Kant tenía un proyecto profesional, universitario, de ser un ensayista ilustrado, elegante, escribe una serie de libros que tienen cierto éxito en el momento, pero al leer a Hume es como si se dijera se le caen los palos del sombrajo. Le parece tan brillante la defensa de Hume del escepticismo respecto al conocimiento que él se plantea el siguiente reto: si Hume tiene razón, no hay ciencia. La ciencia es una ilusión más que tenemos, como otras muchas. Así que hay que probar que en ciertos sentidos Hume tiene razón, pero no en todos los sentidos. Luego hay que buscar otro camino, que no es el racionalista, pero que tampoco es el empirista, para mostrar cómo es posible la ciencia, cómo es posible un uso de la razón que, respetando la experiencia, produzca conocimiento objetivo. Pero eso es Kant. Concentrémonos, por tanto, en Hume y veamos en qué consiste esa crítica radical a las pretensiones de la razón. Pero lo vamos a dejar ahí, por el momento. Volveremos muy pronto con la lección sexta.